Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos un día más a este seminario de Hablemos de Nutrición y Cáncer Infantil, que está organizado por la Asociación Galván, patrocinado por el Gobierno del Principado de Asturias, por la Consejería de Salud, y que está impartido por mí. Yo soy Liliana, dietista nutricionista, licenciada en farmacia, y actualmente realizo una investigación doctoral en el Hospital Central Universitario de Asturias sobre nutrición y cáncer de mama y cáncer colorectal. Hoy daremos la última de las 4 conferencias que consta el seminario. Las otras 3 que tienen ahí reflejadas las pueden ver de forma gratuita en el Facebook de la Asociación Galván. A modo de recordatorio, en la primera de ellas, titulada Las bases de la alimentación saludable, comentamos cómo habría que hacer una buena compra, cómo tendríamos que organizarnos, que planificarnos, que hacer un menú saludable y también a partir de ese plato saludable elaborar un menú semanal. En la segunda que hablamos, o sea, llevaba por título La importancia de la alimentación en el niño y adolescente oncológico, nos centramos en los efectos adversos que pueden aparecer con cierta prevalencia en los supervivientes, cómo habría que mejorar la calidad de la dieta, que no es muy adecuada, y nos centramos también de manera concreta en la alimentación a nivel del sistema osteomuscular. Comentamos la importancia que tienen las proteínas como principal macronutriente y hablamos de la calidad de las mismas y dónde se encontraban, y también de la importancia que tiene una buena alimentación para tener una microbiota adecuada, dado que las últimas investigaciones han puesto de relieve la relación que hay entre una buena microbiota y una buena respuesta a los tratamientos. En la tercera, hablamos más de los efectos adversos a corto plazo que se producen durante los tratamientos, de las interacciones, consejos sobre la higiene alimentaria y luego recomendaciones nutricionales y culinarias, por ejemplo, en caso de náuseas y vómitos, en el caso de poco apetito, también saciedad precoz, estreñimiento, diarrea, etcétera. Bueno, nos quedó una duda que entró fuera de hora, y en esta duda se preguntaba qué se puede hacer, ¿no?, cuando un niño no quiere comer. Hombre, yo creo que la respuesta tendría que darla, a lo mejor más que un nutricionista, quizá a lo mejor un psicólogo, ¿no?, también convendría. Pero bueno, dentro de lo que a mí respecta, lo primero de todo sería saber si realmente el niño no come o creemos que no come lo suficiente o a lo mejor no come lo que nos gustaría. Entonces, lo que realmente habría que hacer es una valoración nutricional, es decir, saber si la dieta que lleva ese niño, su contenido de energía y nutrientes, es el adecuado para satisfacer sus necesidades nutricionales. Y asimismo, pues hacerle una valoración antropométrica para ver un poco cuál es su percentil de acuerdo con las tablas, ¿no? Que es lo que nos sirve de guía, todo para ver si el niño está o no bien alimentado. No obstante, algunos consejos serían, por ejemplo, los padres, primero, pues tener paciencia, ¿no? Tener paciencia, no forzar, no hacer que el momento de la comida tenga que ser un drama, pero tampoco premiar. Es decir, hay que hacerle entender al niño que el momento de la comida pues tiene que servir para nutrirse, para curarse, igual que y para realmente para estar bien de salud. Tampoco deberíamos de que bueno, esto no se hace solo porque un niño está enfermo, esto lo hacen los padres en general. Como no quiere comer tal comida, pues nada, con tal de que coma, se lo cambio por cualquier tipo de alimento. No, es decir, si no quiere comer este alimento, bueno, pues vamos a intentar cambiarlo por otro alimento. En este caso, si no quiere comer el huevo, es una importante fuente de proteínas, pues pensaremos en otra fuente de proteínas, pero nunca sustituirlo por un producto procesado con una densidad nutricional cero, con un gran aporte de azúcares, que hoy vamos a hablar bastante en concreto de los azúcares. También es útil implicar a los niños en la elaboración de los platos.
Bueno, este niño es mi hijo hace ya muchísimos años y no le gustaban bueno, le costaba el pescado. Entonces ahí le tengo revolviendo unas almejas y como estaba él con las almejas y a ver cómo sabrían y tal, pues al final tienden un poquito a probarlo, ¿no? Porque participan ellos en esa elaboración. También presentar platos atractivos. Mira, yo aquí os voy a poner diferentes platos de verduras y también de frutas, que son dos grupos a los que a los niños les cuesta bastante comer. Unos tortos de brócoli, que luego os enseñaré cómo se hacen. Mira, la cebolla crujiente no suele fallar. Yo en los niños que tengo en consulta, vamos, la cebolla es que lo suelen comer casi todo, la cebolla crujiente y el pollo, perdón, y el ajo puerro también crujiente. Es algo que a casi todos les suele gustar. Y bueno, y esto al final es una fuente de verdura, es una fuente vegetal. Los fines o los dedos estos de calabacín, pues se hacen como si hiciéramos unas patatas. Por ejemplo, los cortamos como en forma de patata y en una pequeña fuente pues mezclamos un poquito de pimentón, un poquito de sésamo, lo pasamos por ahí, un poco de calabacín y un poco de patata y los metemos directamente al horno, una bandeja del horno y quedan así, quedan crujientitos y decimos, pues mira, uno de calabacín y uno de patata y ya está. Y luego la fruta pues ponerla así atractiva. Por ejemplo, esto al final es fresa, plátano y unos arándanos. Y luego jugamos un poco con ellos. A ver, yo como un ojo, venga, tú te comes otro ojo, un arándano. Bueno, pues son ideas, ¿vale? Ideas que tenemos que tener y con paciencia, ¿vale? Con paciencia y buscar siempre alternativas. A veces no, esto ya veis, no es un plato, por ejemplo, no sé, pues de judías verdes, no es un plato de repollo. No, hay otras formas también de comer, por ejemplo, verdura, fruta, pescados, hay hamburguesas que se pueden hacer con pescados, ¿no? Pues vamos a tirar un poquito por ahí, por ese lado. Y luego las recomendaciones que comenté para pérdida de apetito de manera ya más concreta y detallada en la anterior conferencia. Bueno, pues ahora sin más, vamos a pasar a la charla de hoy que lleva por título La alimentación en la supervivencia. Mm, a Dios gracias, las tasas de supervivencia del cáncer infantil pues cada vez son mayores, a día de hoy se sitúan en torno a un 82%. No obstante, es verdad que durante la supervivencia se arrastran secuelas, secuelas de la enfermedad, secuelas que ya comentamos de los tratamientos, y esto puede condicionar la calidad de vida. Entonces, antes, hasta no hace mucho, existían una serie de recomendaciones para la prevención del cáncer, guías clínicas que nos hablaban solo de la prevención del cáncer. Pero a día de hoy también tenemos más recomendaciones ya pues para la supervivencia, estudios epidemiológicos que han visto que ciertos hábitos o estilos de vida pues hacen que esa supervivencia sea no solamente con mejor calidad, sino también mayor. Bueno, pues ¿qué es lo que dicen las guías clínicas? Bueno, pues estas guías clínicas que resumen un poco la evidencia de todos los estudios científicos que se realizan a nivel mundial nos indican que es muy importante mantener un peso saludable, estar físicamente activos y llevar a cabo una alimentación basada en alimentos de origen vegetal, sobre todo con bajo contenido en grasas saturadas, evitar en la medida posible la carne roja y procesada y evitar el alcohol. Entonces, esto lo podemos resumir, digamos, sobre todo en 6 premisas que vamos a desarrollar. En primer lugar, eso, mantener ese peso saludable, sobre todo evitar la obesidad, estar activos dentro de las posibilidades de cada uno. Consumir más alimentos de origen vegetal, bueno, esto hemos hablado durante todo el seminario. Vamos a limitar y hasta qué punto o qué gramos son recomendables la carne roja. Como he dicho antes, vamos a hablar bastante de los alimentos azucarados y sin duda, bueno, evitar el alcohol. Bueno, pues mantener un peso saludable, más que un peso, yo diría una composición corporal saludable. Hay personas que a lo mejor tienen un mayor peso corporal porque tienen más musculatura, mayor estructura ósea, pero lo importante es no tener mayor contenido en grasa del que deberíamos de tener.
Esta diapositiva que comenté en la anterior conferencia, la vuelvo a retomar porque es un riesgo alto que, sobre todo en niños que han sufrido cánceres hematológicos y también del sistema nervioso central, es muy prevalente que luego desarrollen esta obesidad. Bien, al mismo tiempo, la obesidad, es decir, está directamente relacionada con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, ¿no? Pero es que la obesidad en la edad adulta está directamente relacionada con la aparición de 13 tipos de cánceres. Algunos de ellos son más específicos de la mujer, otros del hombre y otros en su conjunto. Por lo tanto, hay que intentar, en la medida de lo posible, evitar el sobrepeso y la obesidad y, en el caso de que ya se padezca, pues poner todos los medios posibles para intentar reducirla y volver a un estado de normopeso. Bueno, pues para prevenir esa obesidad o reducirla, claro, nos encontramos en la situación de que, ya comenté al principio, tenemos que intentar basar nuestra alimentación en alimentos que nutran, que tengan nutrientes y evitar en los alimentos superfluos. Pero, como comentaba esa persona que hizo la pregunta, claro, ahora mismo un niño o un adolescente que no ha llevado a cabo una buena alimentación, es muy difícil introducirle a veces estos alimentos, es decir, ese niño se niega. Entonces, no solamente es difícil introducir estos alimentos, es que es muy difícil también retirarle de su dieta este otro tipo de productos. Yo ahí pongo un cerebro llorando, pero es que es así. Es decir, el cerebro, o sea, cuando consumimos estos productos se produce una elevación de los niveles de un neurotransmisor que es la dopamina. Entonces, a corto plazo, este tipo de productos nos genera placer. Lo que no ocurre, por ejemplo, pues no sé, si nos comemos a lo mejor pues un yogur o una fruta, ¿no? Entonces, ese cerebro, pues luego nos incita o estimula sistemas de recompensa que no nos piden este tipo de productos porque nos apetece, ¿no? Bueno, pero yo aquí siempre suelo poner este ejemplo cuando hablo a los padres, ¿no? Siempre les digo, bien, cuando pues tu hijo llora y te pide pues ese tipo de producto y al final te da pena y se lo acabas dando, aun sabiendo que no va a ser beneficioso, ¿qué ocurriría si tu hijo te dice, pues yo quiero cruzar la vía del tren justo cuando va a pasar el tren? Daría igual que llorara, que pataleara, lo que hiciera. ¿Por qué? Porque aquí estamos percibiendo el riesgo claramente. Claro, pero cuando yo le estoy dando una dieta en la que hay un exceso de productos procesados y baja cantidad de productos saludables, pues no estamos realmente percibiendo el riesgo, ¿vale? Y el riesgo también está ahí. Pero no somos culpables, ¿eh? Y la culpa, digamos, lo tiene lo que denominamos nuestro ambiente obesogénico. Por ejemplo, ¿cómo vamos a ser nosotros culpables de que esté permitido anunciar constantemente este tipo de productos insanos, vamos a decirlo así, por ejemplo, en horario infantil? Esto no lo podemos hacer. Bueno, pues hay una relación clara entre un posible desarrollo de la obesidad y este tipo de anuncios en horarios infantiles. De hecho, hay estudios que se han hecho con niños que tienen ya un cierto grado de sobrepeso o obesidad y estos niños recordaban mucho mejor todos los anuncios bueno, de comida procesada que habían visto durante bueno, pues las sesiones de dibujitos respecto a los otros, ¿no? Mm, yo llamo, lo que tenemos es lo que denominamos un marketing obesogénico. A veces no nos damos cuenta, pero todo este ambiente obesogénico es el que nos hace a veces consumir este tipo de productos. Por ejemplo, se utilizan personajes pues muy conocidos o yo diría también un poco pues queridos, ¿no? A nivel nacional pues para anunciar este tipo de productos. Pero yo os pregunto, ¿habéis visto alguna vez, por ejemplo, en un, no sé, en un partido de estos de liga muy interesante o de la Champions, no sé, pues a los propios, no sé, jugadores, no sé, salir a un campo, por ejemplo, y comerse un plátano, ¿no?
Eso no se hace. ¿Por qué? Bueno, primero porque no reciben dinero por ello, pero eso sería un buen plan de educación nutricional. O por ejemplo, tengo estos cereales y a lo mejor los vemos, pues bueno, Choco Crispies. Y decimos, bueno, pues no serán muy buenos. Pero sin embargo, ahí pone huesos sanos y fuertes, ¿vale? O esta bebida pone bebida articular. A ver, en ningún momento pueden decir que si consumo esos cereales, mis huesos van a ser más sanos y fuertes. Si os dais cuenta, eso no lo dice porque no es verdad. Ponen una frase huesos sanos y fuertes como si yo, por ejemplo, pongo, pues, no sé, pelo limpio y sedoso, ¿vale? Pero en el fondo es como si nuestro cerebro quisiera justificar y dijera, bueno, pues mira, tan malo no será, porque oye, mira, habla de los huesos, o mira, me duele un poco la rodilla, oye, pues esta bebida articular, que pone bebida láctea articular, como podría poner bebida láctea Juanita, ¿no? Pero todo esto juega un poco con este tipo de palabras, juega un poco con nuestro cerebro. O este tipo de, todo lo rescatado de un poco de mi infancia, ¿no? La merienda de los hombres fuertes. Hombre, es que si no merendamos esto, son hombres debiluchos, ¿no? Bueno, o si no desayunamos, no somos, esto no somos campeones. Bueno, yo les puedo decir que tengo dos hijos y entonces no serán campeones porque solo toman el vaso, o sea, la leche sin echarle ningún tipo de producto de este tipo, ¿no? Bueno, pues nosotros tenemos que intentar prevenir esta obesidad. Entonces, ¿cómo podemos hacer para reducirles un poco el consumo de este tipo de productos? Primero, pues explicarle que estos productos no son saludables, que tendrían que ser solamente para un consumo ocasional. Luego, sin duda, dar ejemplo. O sea, es decir, si decido que estos productos no van a entrar en mi casa, no van a entrar absolutamente para nadie, ¿no? Y también vamos a hacer alternativas ricas y sanas, ¿no? Por ejemplo, bueno, todos conocen este producto de la izquierda. Bueno, pues esta es su composición, ¿no? Bien, pues tenemos una alternativa. Yo no sé si se acuerdan el eslogan en su día, ¿no? Que hacía la nocilla de leche, cacao, avellanas y azúcar. Bueno, pues es eso, es decir, vamos a echarle leche, bastante cantidad de avellanas, que el producto que ahora se comercializa casi no tiene avellanas. En este caso, yo he puesto unos dátiles en lugar del azúcar, bueno, porque el dátil primero tiene más fibra y tiene otro, aunque te endulza también, y tiene azúcar, pero tiene un mayor contenido de potasio, es decir, tiene más aporte que lo que es el azúcar sin más. Y es un producto que es que está rico, ¿vale? Está rico, es un producto que nos va a ayudar a nivel nutricional y tenemos esa alternativa a este otro producto que para empezar pues ya trae un tipo de grasa que no es para nada saludable, bueno, la cantidad de cacao es muy pequeña, la cantidad de avellana es muy pequeña, el contenido de azúcar enorme, ¿vale? Es decir, no cumple un poco con las premisas que ahora les voy a contar de las recomendaciones de la OMS. Bueno, vamos a hacer, como hicimos en la conferencia anterior, un menú. Un menú, por ejemplo, ¿no? Para una persona que vamos a pensar que ya tiene un sobrepeso o una obesidad y queremos que esto se reduzca. Bueno, lo primero de todo, de verdad, y súper importante, no vamos a hacer ninguna dieta, ¿vale? Nunca. Las dietas no son efectivas, ¿vale? Es decir, todo lo que suponga una restricción calórica, un control, un, no sé, una dificultad a la hora de llevar esto, al final podemos generar incluso en situaciones de atracones, en situaciones de ansiedad, ¿vale? Nunca vamos a hacer ningún tipo de dieta. Lo que tenemos que hacer es corregir nuestros hábitos. Hay gente que hace cosas bien, en general, hay otros que, por ejemplo, a lo mejor pues lo que les ocurre es que no consumen fruta. Bueno, pues vamos a ver por qué no consumimos fruta, vamos a darle ideas, vamos a darle recetas. Bueno, pues otros no consumen pescado. Bueno, y a lo mejor no consumo este tipo de pescado o este otro. Bueno, y si hacemos una hamburguesa de pescado y la enmascaramos así, si lo hacemos en forma de sopa, es decir, vamos a corregir hábitos que no estemos haciendo bien y que nos permitan luego llevar esos hábitos de manera continua. Pero olvidémonos siempre del concepto de dieta, de restricción, no serviría para nada, ¿vale? Siempre corregir hábitos. Bueno, pues hacemos los tres pasos. Primero, vamos a intentar ver
cuáles son los alimentos de nuestro plato más adecuados o de mayor o menor consumo cuando queremos, digamos, reducir ese sobrepeso o obesidad. ¿Qué técnicas culinarias? Y vamos a hacer un menú. Bueno, un aspecto también muy importante, bueno, voy a decir entonces primero esto y lo que me estaba yo ahora adelantando. Entonces, del grupo de las verduras, tenemos que recordar siempre que necesitamos dos raciones, ¿vale? Dos raciones no es un tomate cherry, creo que esto ya lo comenté en la primera conferencia, ¿vale? Sería un tomate normal, sería un bol de ensalada o pues un plato de verduras en cocido. La fruta, vamos a intentar poner siempre tres raciones. Si estamos hablando de un niño pequeño, lógicamente las raciones son más chiquitinas, ¿vale? Es decir, en función de la edad. Los alimentos de este grupo, todo lo que sería la pasta, arroz y el pan, siempre en la medida de lo posible que sean integrales, salvo que haya un tipo de patología o algún efecto adverso que nos lo impida, como por ejemplo pudiera ser una diarrea. Y luego, dentro del grupo de las proteínas, vamos a priorizar el pescado y también las legumbres. Y las legumbres vamos a intentar que sean estofadas. Bueno, ¿qué técnicas culinarias? Bueno, pues podemos utilizar la plancha, el microondas, el horno, técnicas del vapor. No hay problema por cocinar con aceite de oliva, siempre y cuando sea un aceite de oliva virgen extra. Pero sí que no deberíamos de abusar mucho de frituras ni de rebozados. Si utilizamos rebozados, podemos usar siempre harina de garbanzo, ¿vale? Sería mucho mejor que harinas de cereales. Y esto es lo que me casi me adelanto antes. Es muy importante las proporciones, ¿vale? Es decir, yo veo aquí que, por ejemplo, las verduras ocupan más espacio dentro del círculo. Pues son las verduras las que tienen que ocupar más espacio en mi menú, tanto en la comida como en la cena. Por ejemplo, en este plato, yo sí puedo ver, hay unas pechugas de pollo, bueno, pues que hay una cantidad adecuada, digamos, de verduras. Hay bastantes verduras, ¿no? En este plato. Sin embargo, mucha gente cuando hace unas legumbres, por ejemplo, estos son unas lentejas que están estofadas, considera que ya está ahí introducida la ración de verdura. Y no es así. Por ejemplo, si yo voy a hacer esas lentejas estofadas, a lo mejor, pues le echo a la olla, pues cebolla, le echo puerro, a lo mejor le echo pimiento, etcétera. Ya, pero cuando luego me voy a servir a mi plato, a lo mejor dos garcillas, una garcilla, ahí no suele haber una cantidad suficiente de una ración de verdura. Entonces es muy importante poner una guarnición de verdura como acompañamiento, ¿vale? Puede ser una ensalada o puede ser bueno, otro tipo de verduras, ¿vale? Bueno, pues ¿qué menú podríamos hacer? Bien, el pan, he puesto pan y quiere decir pan integral, ¿vale? Podemos en el desayuno, podemos meter un pan integral, podemos hacer unas tortitas o bien con harina de almendras o podemos utilizarlas con harina de avena, pero si yo quiero perder peso, voy a intentar meter ese pan o esos cereales solamente en el desayuno y voy a intentar reducirlo del resto de comidas. A media mañana, bueno, puedo poner una fruta, puedo poner también frutos secos. A la hora de la comida, bueno, pues como hemos puesto ahora, podemos hacer unas lentejas que vamos a estofar con arroz, porque si os acordáis cuando hablábamos de las proteínas, pues las lentejas no tienen una proteína completa, si las unimos con el arroz sí, y podemos poner otro plato que sea un vegetal, podemos hacer un segundo plato de proteína, como por ejemplo proteína animal, como puede ser un huevo, como puede ser pollo, y vamos a incorporar una fruta. A media tarde, bueno, yo he puesto un batido al cual le podemos añadir frutos secos, le podemos añadir fruta, le podemos añadir un queso batido o podemos hacerlo con leche, con yogur. Y en la cena, bueno, en este caso he puesto una crema de verduras, puede ser una crema de verduras, pueden ser, pues, no sé, un salteado de verduras, pueden ser unos espárragos, esa cebolla crujiente que os he comentado, podemos hacer una hamburguesa y ponerle un poquito de esa cebolla crujiente en lugar de a lo mejor de ponerle lechuga o tomate y un yogur, ¿no? Por ejemplo, este sería, bueno, es un menú, esto es un poco todo general. Siempre habría que personalizar, lógicamente, la dieta porque hay que adaptarla a cada persona, pero sería un poco de forma general.
Hay muchas recetas que se pueden encontrar en distintas páginas por internet, pero es muy importante que sean recetas saludables. Yo creo que hoy en día, bueno, todos más o menos podemos saber cuándo es una receta en la cual, pues si no aparece mantequilla, no aparecen grandes cantidades de azúcar, se hace con aceite de oliva, etcétera, ya sabemos que esa receta es saludable. No obstante, yo os voy a dejar aquí tres páginas web que a mí, bueno, me gustan bastante. En la primera de cocina sin receta podéis encontrar muchas recetas de vegetales. En la de Alimentarte, que es de Raquel Bernacer, pues hay un poquito de todo, pero también me gusta mucho. Y Juan Yorca, sobre todo, hace muchas recetas de postres, ¿no? Muy saludables. Pero tampoco haría falta hacer esto, es decir, con los conocimientos que yo creo que ya estáis adquiriendo a lo largo de este seminario, yo creo que sois capaces de poder tunear una receta, es decir, a partir de una receta que hagáis de manera tradicional, transformarla en una receta más sana. Y eso es lo que yo os voy a enseñar aquí ahora, es decir, vamos a hacer un postre saludable, ¿vale? A partir de una receta tradicional. Bien, primero, ¿qué sería un postre saludable, no? Bueno, pues para mí un postre saludable es aquel el que no tiene azúcar refinado o tiene muy poca cantidad de azúcar refinado. Es aquel que lleve o bien harina integral o harina de frutos secos, es decir, que no tenga harina refinada. Luego, que tenga siempre una grasa saludable. Y bueno, y podemos enriquecer ese postre si le añadimos algún tipo de fruta o de frutos secos o, por ejemplo, algo de calabaza. Hay que diferenciar, mirad, el producto procesado. Vale, lleva muchos azúcares refinados, lleva muchos aditivos, harinas refinadas, grasas poco saludables, etcétera. El casero, bueno, puede llevar también altas cantidades de azúcar, puede llevar harinas refinadas y lleva grasas, ¿vale? Que a veces no pueden ser, no tienen por qué ser sanas. ¿Y qué sería en lo que vamos a hacer ahora? Bueno, pues vamos a hacer un postre saludable. Bien, la harina integral, con virgen, frutos secos, fruta, cacao. ¿Vale? Pues vamos a ver cómo a partir de una receta tradicional casera podemos hacer una receta saludable. Bien, ejemplo de producto procesado, pues por ejemplo podéis ver estas galletas. Mirad, primer ingrediente, harina de trigo, ¿vale? Es decir, ya no es harina integral. Luego, azúcares, el segundo ingrediente, es decir, lleva grandes cantidades de azúcares. Y luego veis que también que aparecen jarabes, jarabe de glucosa, jarabes. Estos jarabes al final no dejan de ser mayor contenido de azúcares, grasas que luego pues no son de muy buena calidad, ¿vale? Bueno, pues este es un ejemplo de unas galletas caseras. Unas galletas que llevan harina refinada, en este caso llevan mantequilla, llevan, bueno, dos huevos, llevan 100 gramos de azúcar y levadura. Pues tenemos esta receta y nosotros vamos a transformarla en una receta más sana. Es decir, vamos a tunear la receta. Entonces, sobre todo, vamos a incidir en tres ingredientes: en la harina, en el azúcar y en las grasas. Bueno, las harinas. Mirad, las harinas podemos clasificarlas según el origen que tengan. Entonces tenemos las harinas que provienen de cereales, las que provienen de pseudocereales y también las harinas que pueden venir de las legumbres, ¿no? Estas son las más utilizadas, sin duda es la de trigo, también podríamos utilizar la de centeno, la de espelta y la de camut tienen menor contenido de gluten. Y luego, bueno, la harina de maíz, harina de arroz, que no tendrían gluten. Luego estarían los pseudocereales, sería el trigo sarraceno. Y luego de las legumbres, ¿no? Tenemos la harina de garbanzo, que como os decía, pues se puede utilizar bastante en cocina. Pero luego hay otra clasificación, aquellas que tienen gluten y aquellas otras que no tienen gluten. Bueno, y otro aspecto muy importante, la harina que vayamos a utilizar que sea de grano completo, es decir, tiene que ser una harina que en la medida de lo posible sea integral, porque tiene mayor contenido en fibra, en vitaminas y en minerales. Entonces, en esta receta donde nos pone 200 gramos de harina de trigo, nosotros, ¿cómo la vamos a hacer más saludable? Pues vamos a cambiar esa harina de trigo o bien por una harina integral o bien por harina de almendra. Yo en este caso la he cambiado por harina de almendra. Bueno, el azúcar. Bueno, ¿qué va a ocurrir? Mirad, aquí os pongo
una comparativa de 100 gramos de garbanzos, de arroz y de azúcar. Es decir, y lo que nos va a aportar 100 gramos de cada uno de estos tres productos. Bueno, aquí podemos ver que en 100 gramos de garbanzos, bueno, pues hay vitaminas, hay calcio, hay magnesio, hay fósforo. En el caso del arroz, bueno, tiene un mayor poder calórico, pero aquí tendremos también pues diferentes tipos de vitaminas y de minerales. Fijaros qué es lo que nos aporta este azúcar. Azúcar que se llama azúcar extrínseco, es decir, es un azúcar que se añade a los productos que no aporta nada, solamente calorías, ¿vale? Es decir, valor nutricional cero. Bueno, esta diapositiva que ya la comenté en la primera de las conferencias es para que muchas veces hay personas que dicen, no, no, pero yo utilizo azúcar moreno, yo utilizo azúcar integral. Bueno, como podéis ver ahí, ese otro tipo de azúcares tienen un contenido del 85-95% de azúcar, con lo cual, es decir, el contenido, o sea, nos va a dar igual, es decir, el azúcar blanco que el moreno, que el integral y demás. Entonces tenemos alternativas, como por ejemplo podemos utilizar dátiles, podemos utilizar uvas pasas, la canela, la vainillina líquida, que también está bastante bien, es decir, diferentes tipos de alternativas para endulzar nuestros postres. Entonces, ¿yo qué voy a hacer en este caso? Bueno, pues voy a pasar de estos 100 gramos de azúcar y lo que voy a hacer va a ser utilizar unos dátiles. Seguimos tuneando y llegamos a las grasas. Esta receta pues lleva mantequilla. ¿Qué grasas podríamos utilizar? La mejor, pues aceite de oliva virgen extra. Vamos a utilizar un aceite de oliva suave, suave, por ejemplo, pues una arbequina, y de esa manera no nos va a dar demasiado sabor fuerte al postre. Otra alternativa podría ser un aceite de coco virgen, pero este es muy caro porque, bueno, porque tiene que venir no lo hay en España, lo hay que transportar y bueno, y realmente teniendo el que tenemos nosotros aquí, el mejor, que es el aceite de oliva, ¿para qué vamos a recurrir a esto? Y luego me consta que muchas de las recetas pues dicen aceite de girasol porque tiene un menor contenido, o sea, tiene menor, bueno, tiene menor fuerza, no le da tanto sabor al, al postre, ¿no? Pero nada, a ver, mi mejor opción siempre va a ser el aceite de oliva. Pero ¿qué vamos a hacer? En vez de añadir, por ejemplo, nos decía 100 gramos de mantequilla, 100 gramos de aceite, no, añadimos menos cantidad de aceite, ¿vale? Reducimos el contenido de aceite, por ejemplo, a 80 gramos y lo que hacemos es aumentar un poquito el contenido de harina. En vez de echar 200 gramos de harina, podemos echarle, por ejemplo, 220 de harina. Bueno, los huevos, pues también añadiremos dos huevos y la levadura igual. Entonces, al final, en nuestra receta, ¿qué estamos haciendo? Hemos cambiado la harina de trigo por una harina de almendra. Hemos cambiado la mantequilla por un aceite de oliva virgen suave. Bueno, los huevos los dejamos igual. Si existiera una persona que fuera vegetariana, en vez de huevos utilizaríamos plátano. En lugar de azúcar, pues vamos a añadir unos dátiles y luego, bueno, unas semillas para adornar. Entonces, este sería el resultado, ¿veis? Se puede utilizar esta receta tuneada tanto para galletas como para magdalenas. Bueno, esto es más saludable. Por ejemplo, darle a un niño algo de esto, por ejemplo, para merendar o en un desayuno, antes que darle pues estas galletas procesadas que vamos a ver ahora, que no reúnen ninguno de los requisitos de un alimento saludable. Otra de las recomendaciones, aparte de mantener el peso, es estar activos. Mm, Estar activos, es decir, hacer algo de ejercicio físico. Los estudios nos dicen que es muy, muy beneficioso tanto antes como durante, como luego durante, como luego durante la supervivencia, ¿no? Por diferentes tipos de mecanismos, sobre todo porque mejora el sistema inmune, porque libera sustancias antiinflamatorias, porque reduce ese tejido adiposo para ayudarnos sobre todo a mantener también un normopeso. Se ha visto también que el ejercicio físico mejora los tratamientos de inmunoterapia y también daños musculares que pueden hacer algunos tratamientos, como por ejemplo las antraciclinas. Y al mismo tiempo, la realización de ejercicio físico disminuye el riesgo de fractura ósea, que ya hablamos en la segunda de las conferencias.
Claro, pero estar activo no quiere decir necesariamente que tenga que apuntarme a hacer un deporte, ¿vale? Es decir, no vamos a ir tampoco a los extremos. Estar activo es, bueno, pues a lo mejor doy paseos por casa, pues a lo mejor hago pequeñas sentadillas, pues me pongo un tutorial de 15 minutos de piernas, es decir, pequeñas actividades bueno, en las posibilidades de cada uno. También comenté en la última de las conferencias que la fatiga es un efecto muy prevalente que permanece también en la supervivencia, una fatiga crónica. Entonces, para reducir esa fatiga crónica, por un lado, es muy importante asegurarnos el contenido de proteínas en nuestra dieta para que el organismo no tenga que recurrir, digamos, si ingerimos muy poca proteína, lo que va a hacer el organismo es intentar obtener proteína de nuestro sistema muscular. Entonces, asegurarnos la ración adecuada de proteína. Pero luego también es importante hacer un poquito de ejercicio de fuerza. El ejercicio de fuerza puede ser eso, hacer unas sentadillas que levantamos nuestro propio peso, subir unas escaleras, es decir, hacer pequeños ejercicios de fuerza. He visto que es mucho mejor para la fatiga que lo que serían ejercicios aeróbicos. Bueno, otras de las recomendaciones, consumir más alimentos de origen vegetal, bueno, esto hemos estado hablando continuamente, y limitar la carne roja y procesada. Bien, sería conveniente que, como os he enseñado en una diapositiva pasada de esa sartén, ¿no? Donde había pollo y muchas verduras, pues eso, que por lo menos 3/4 partes de lo que consumimos en la comida y en la cena fueran alimentos de origen vegetal. Bien, hay estudios, ¿no? que se han hecho que se ha visto que un mayor consumo de frutas y verduras mejora tanto la calidad de vida como la supervivencia, ¿no? Principalmente porque sobre todo reduce el riesgo de las enfermedades cardiovasculares. Pero es que además estos alimentos vegetales, ya comentamos también que su aporte de fibra es fundamental para tener una microbiota saludable. Sin embargo, a pesar de todas estas evidencias, a día de hoy todavía se sabe que en los supervivientes del cáncer infantil no se consumen estas recomendaciones. Este estudio que se ha hecho en 170 supervivientes de cáncer infantil, de leucemia, linfomas y cáncer del sistema nervioso central, pues concluye que el 76% de estos supervivientes no consume las cantidades adecuadas de alimentos de origen vegetal, no alcanza esas recomendaciones de fibra tan importantes para la microbiota. Las mujeres eran las que consumían todavía menos vegetales que los hombres, es decir, llevaban todavía una dieta peor. Y luego los que menos vegetales consumían en función del tipo de cáncer eran los supervivientes de linfoma y de cánceres del sistema nervioso central. Bueno, pues lo que yo os decía, tenemos que conseguir que los niños consuman, los adolescentes, los supervivientes, más alimentos de origen vegetal. Entonces os voy a presentar aquí estas pequeñas tortitas de brócoli, ¿no? Que son súper sencillas de hacer. A ver, tenemos un bol y nosotros lo que hacemos es un poco de esos arbolitos de brócoli, los ponemos al vapor, ¿vale? Es siempre 3 minutos, nunca más de 3 minutos. Bueno, entonces en un bol añadimos, bueno, pues 2 o 3 de esos arbolitos, vamos a añadir un poquito de harina de maíz y vamos a rallar un poco de queso. Bien, todo eso lo maceramos, lo mezclamos bien, lo amasamos, le damos esta forma de torto y luego simplemente lo pasamos por la sartén. Ahí le podemos poner encima pues un huevo poché, le podemos poner un poco de pollo, le ponemos, bueno, o simplemente no le ponemos nada, le comemos el tortodito así. Yo cuando hago a veces talleres de cocina, siempre les digo a los niños, pues mira, pues es un torto con puntitos verdes de esperanza. Pero lo coméis y realmente no sabe a brócoli, pero el brócoli está ahí, ¿vale? A lo mejor estáis pensando, jo, pero eso es un poquito. Bueno, un poquito siempre es mejor que nada. Y poquito a poquito, pues luego se va llegando lejos, ¿vale? Lo hacemos a la plancha y ya estaría. Bien, otra de las recomendaciones, bajar la carne roja y carne procesada. Bien, hay que bajarlo, ¿por qué? Porque tiene bastantes consecuencias. Por un lado, puede favorecer
que se generen ciertos compuestos como aminas heterocíclicas, compuestos nitrosos, hidrocarburos polícicos aromáticos, sustancias que tienen un elevado poder carcinógeno. Entonces, ¿cuál sería la recomendación? Bueno, carne procesada, nada de carne procesada. Y la carne roja, limitarla a menos de 350 gramos a la semana. ¿Eh? Pero tenemos otras alternativas a este tipo de productos. Tenemos nuestras proteínas saludables, pues eso, la carne magra, tenemos de carne de ave, perdón, tendríamos también los pescados, tenemos los huevos, tenemos las legumbres y tenemos otras fuentes de proteínas, ¿no? Que no es la carne roja y procesada. Aquí si me ven adolescentes o sobre todo pues eso, padres que tienen niños adolescentes, bueno, es muy importante y muy trascendente este punto. La OMS nos indica que no se debe consumir más de 25 gramos de azúcar al día. Bien, esto viene a ser, por ejemplo, si habláramos de cucharaditas de azúcar, estaríamos hablando de 4 o 5 cucharaditas pequeñas de azúcar o de una cucharada grande. ¿Vale? Pero hay que diferenciar claramente qué tipo de azúcares hablamos, porque a día de hoy todavía, o esta mañana, me ha venido una chica a consulta y me ha preguntado, oye, ¿puedo comer caqui? Porque tiene mucho azúcar. Vamos a ver. Estamos hablando de azúcares intrínsecos, es decir, un tipo de azúcar que es la fructosa, que viene de manera natural en los alimentos, pero no está sola, es decir, la fructosa está con fibra, está con vitaminas, con nutrientes, entonces esto no va a producir una subida de nuestros niveles de azúcar en sangre, que nuestro organismo tenga que liberar insulina, ¿no? Es decir, la recomendación que establece la Organización Mundial de la Salud de 25 gramos de azúcar es para azúcares extrínsecos. ¿Esto qué quiere decir? Pues es productos procesados a los cuales añadimos azúcar. O, por ejemplo, el azúcar que podríamos añadir a una infusión, a un café, etc. Y esto es lo que nosotros tenemos que intentar reducir. Claro, si yo pongo este ejemplo de que no hay que consumir más de 25 gramos de azúcar al día, yo que veo que 4 galletas, por ejemplo, de Príncipe, estamos hablando ya de más de 33 gramos de azúcar. Si comemos 7 galletitas de Oreo, aquí llegamos a 43 gramos. O estas otras Chips Ahoy estaríamos en 34 gramos de azúcar. El desayuno este de los campeones, bueno, pues estamos viendo que son 77 gramos de azúcar por 100 gramos, ¿no? Es decir, que de este envase, por ejemplo, que es 1 kilo, 770 gramos es azúcar, ¿vale? Esta diapositiva corresponde a un taller que hice yo en un instituto con adolescentes. Entonces el taller consistía en que yo les llevaba diferentes productos, ellos y miraban cuál era el contenido de azúcar y ese contenido de azúcar, pues yo llevaba diferentes kilos de azúcar y ellos lo iban pesando. Y lo que hacíamos era en un menú que ellos consumían a diario, cuánta cantidad de azúcar había, ¿vale? Llegábamos al kilo de azúcar. Porque, si se fijan, 250 mililitros de, bueno, un vaso de zumo, ¿no? Industrial. 50 gramos de colacao, 6 galletas, de esas que están en la imagen de Digestive. Estas tres cosas ya era la friolera de 82 gramos de azúcar. Cuando por esos 25 gramos es cuando podemos tener riesgos para la salud. Otra importante fuente de azúcares son los refrescos. Bueno, aquí tenemos el caso del Aquarius, que supera los 25 gramos. Esta tónica, muy conocida también, más de 27 gramos. Esta otro refresco, aquí estamos hablando de más de 35 gramos, ¿no?, de azúcar. Y este estudio, que bueno, fue bastante famoso hace unos años, que se hizo la Universidad de Connecticut, observaron que los ratones tenían más afinidad, bueno, por estas galletas que ya habíamos comentado antes, por estas galletas, es decir, galletas altas en grasas y azúcares, tenían más afinidad que por la cocaína. Bueno, pues entonces, ¿esto qué implica? Pues que tenemos que tener un cerebro fuerte.
Es decir, tenemos que cuando el cerebro es que nos va a pedir estos productos, por eso, porque a corto plazo nos van a generar placer, pero tenemos que nuestra razón ser capaz de ayudarnos, nuestros conocimientos, a intentar evitar caer de manera continua en estos consumos, ¿no? Primero porque se sabe que eso que a partir de esas cantidades de azúcar favorecen los cuadros de inflamación. Cuando un proceso oncológico ya es un proceso inflamatorio, hay mayor riesgo de obesidad, de diabetes, de desarrollo de muchas enfermedades. Entonces, estos productos tendrían que ser siempre de un consumo ocasional, pero a veces no se puede consumir de manera ocasional. No sé si alguno os ha pasado, pero a mí hay personas que me comentan en consulta de que no pueden comer un cuadradito de chocolate porque acaban comiendo la tableta, ¿no? Bueno, pues este es el gran riesgo que tenemos. Y por último, otra de las recomendaciones es la de evitar el alcohol. Y aquí simplemente voy a poner esta diapositiva para que vean que solo el consumir el alcohol está directamente relacionado con el cáncer de cabeza y cuello, de esófago, de estómago, de hígado, de colon, de mama y de páncreas, ¿vale? Por lo tanto, ya suficiente razón para intentar evitar el consumo de estos productos. Entonces, ¿qué es un poco lo que, bueno, lo importante, ¿no? de estas recomendaciones durante la supervivencia? Bueno, pues llevar a cabo una alimentación saludable, realizar el ejercicio físico para prevenir el riesgo de sobrepeso y de obesidad. Consumir diariamente cantidades adecuadas de vegetales, raciones adecuadas de fruta. Cuidado de verdad, alimentos y bebidas azucaradas. Evitar en la medida de lo posible el alcohol. Con esto doy un poco finalizo, ¿no? Digamos, todo este seminario, que al final fueron bueno, 330 diapositivas en 4 conferencias. Mi objetivo siempre ha sido intentar transmitirles pues de una manera clara y concisa pues eso, información sobre distintos aspectos de la nutrición oncológica. Bueno, espero haberlo conseguido. Me gusta mucho esta frase y es con la que suelo finalizar siempre este tipo de charlas, ¿no? Has venido para ser feliz y no dejes que la enfermedad te distraiga. Decirles que, bueno, darles las gracias a la Asociación Galván y, bueno, y a todos los oyentes, que si tienen cualquier tipo de duda, quieren personalizar más por la situación de cada uno, ahí tienen mis datos y si no mis datos los tiene también la Asociación Galván. Y como siempre, pues ahora cualquier duda o cualquier comentario que quieran hacer en el Facebook, pues nuestro fantástico informático Jorge amablemente me las irá pasando a mí. Muchas gracias. Bueno, podéis preguntar sobre la conferencia de hoy bueno, o otros temas si hay algún otro tema que no se haya tocado en estas 4 conferencias y también estéis interesados en ello, pues yo encantada, siempre que sepa la respuesta. Claro. Bueno, me dice Jorge que, no sé, que de momento no hay ninguna pregunta. Bueno, en caso de que, bueno, pues vamos a finalizar, pero bueno, en caso de que les surja alguna o demás, pues bueno, tienen ahí, les he dejado el correo, entonces si no también, pues me pueden contactar de manera individual y hacerme pues
alguna pregunta si quieren. Bueno, quiero darle las gracias también a Jorge, el informático, pues a Paula, a Carmen, digamos, a toda la asociación Galván, porque creo que, bueno, que ha sido o considero que este tipo de iniciativas pues son muy útiles para, bueno, pues eso, para los padres, sobre todo para orientarles un poco en todos los aspectos nutricionales. Pues nada, sin más, entonces yo ya me despido y nada, y hasta otra ocasión. Venga, gracias.